Hola, bienvenidos. Sin duda, la industria de los fertilizantes convencionales está sufriendo uno de los momentos más complejos, ya que cada vez es más difícil adquirir materia prima de calidad para realizar buenas fuentes de nutrición. Además, su uso frecuente está deteriorando grandes extensiones de tierra productiva a nivel mundial y cada vez más agricultores buscan estrategias o alternativas para lograr tener producciones mejores y prácticas más sostenibles en el tiempo. Pero no solo son estos problemas, la incidencia del clima en el comportamiento hormonal de las plantas está cambiando el juego y ahora no basta solo con tener buenas fuentes de nutrición, hablando específicamente de compuestos como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y demás nutrientes. Ahora se debe tener en cuenta los esquemas de activación hormonal en etapas críticas de crecimiento y producción, pero también se deben hacer esquemas de inducción de resistencia del sistema inmune de las plantas para aguantar condiciones difíciles como sequías, inviernos o incidencia de patógenos. Y además de eso, las plantas ahora son más susceptibles a perder energía por incidencia de hormonas de estrés. Y se preguntarán, ¿y entonces cómo hacían los agricultores que llevan años produciendo frutos? Y la respuesta es que la contaminación ambiental durante años y las emisiones atmosféricas por el uso de combustibles fósiles derivadas del petróleo como la gasolina, el diésel, el carbón y el gas principalmente han ocasionado lo que ahora conocemos como cambio climático, que se puede ver con estos fenómenos del niño y de la niña y que son condiciones extremas. Podemos ver cómo se derriten los polos, se crean huracanes de grandes magnitudes que devastan poblaciones enteras, se alcanzan picos de calor que nunca antes se habían presentado. Todos estos comportamientos climáticos que ahora vemos alteran los estados hormonales de las plantas y éstas pierden su capacidad productiva por más fertilizante de calidad que utilicemos y por más cantidad de fertilizantes que utilicemos. Entonces, estas condiciones ambientales eran más estables y por eso se podía producir sin tener en cuenta estos factores hormonales, porque condiciones climáticas estables le dan condiciones hormonales estables a las plantas y éstas podrán elevar su rendimiento de producción de manera natural. De alguna manera, este es el éxito de los cultivos en invernaderos de alta tecnología, porque tienen reguladores como ventilación asistida, control de temperatura, control de humedad relativa y aparte de eso cultivan en sustratos alejados del suelo contaminado de patógenos. Todos estos factores crean condiciones ideales para sistemas hormonales ideales y con esto producciones increíbles. La crisis de los fertilizantes convencionales es porque deben evolucionar hacia una producción más enfocada hacia la recuperación del suelo y hacia estimulaciones hormonales para buscar ese balance productivo aun cuando las condiciones climáticas sean cambiantes. Entonces, ¿cómo prepararse para no sufrir con pérdidas en dinero y disminución en la producción por esta evolución que debe tener la industria de los fertilizantes convencionales? Lo primero es entender que las hormonas vegetales o fitohormonas solo son señales que actúan de manera simple, que su producción depende del clima y que se producen o sintetizan en un órgano de las plantas como las raíces o puntos de crecimiento. Y además de eso, luego llevan el mensaje hacia el lugar de acción y posteriormente a eso, la misma planta las destruye en un mecanismo natural y biológico. Las hormonas vegetales o fitohormonas no forman parte de la estructura de las plantas y no alteran el comportamiento orgánico en cultivos con esa finalidad. Luego debemos entender cuándo y por qué aplicar estas hormonas o fitohormonas en nuestros cultivos. Y es en ese momento en donde identificamos que para inducir el sistema radicular necesitamos hormonas como las auxinas principalmente. Luego, para inducir hacia las floraciones y fructificaciones, necesitamos las hormonas citoquininas y para mantener un crecimiento general y aprovechamiento de nutrientes, necesitamos las hormonas giberelinas. Luego, para inducir a la maduración y disminuir las pérdidas de las reservas de agua en las plantas, son necesarias las hormonas etileno y ácido abscísico. Estas se categorizan como hormonas de estrés, pero en estos tiempos difíciles son muy abundantes por lo que siempre se van a tener disponibilidad de estas hormonas. Esto por acción natural de las plantas y del clima.
A diferencia de estas dos hormonas de estrés, las otras hormonas de crecimiento antes mencionadas se deben estimular de manera asistida y analizando el comportamiento y crecimiento de las plantas. Esto es lo que se llama o lo que se conoce como control hormonal y fisiológico. La siguiente manera de prepararse a este declive de los fertilizantes convencionales es realizando prácticas de acondicionamiento del suelo, pues estas hormonas se producen principalmente en las raíces, especialmente las hormonas citoquininas que se relacionan con la división celular en toda la planta, las floraciones y las fructificaciones, el crecimiento del fruto como tal, por lo que el suelo, que es el hogar de las raíces, debe tener muy buenas condiciones para permitir su crecimiento. Con el crecimiento radicular tenemos mayor toma de agua y mejor aprovechamiento de nutrientes. Esto se transforma en más flores y frutos. Hay muchas prácticas para la reestructuración de estos suelos, prácticas como agricultura regenerativa, agricultura de subsistencia, repoblaciones con microorganismos, rotación de cultivos, aporte de materia orgánica, entre muchas otras. Nuestra favorita y la más práctica es la repoblación de microorganismos benéficos y el aporte de ácidos húmicos y fúlbicos, que consiste en aportarlos directamente al suelo para que cumplan funciones como inhibir el crecimiento de patógenos, mejorar condiciones como textura, mejorar condiciones de retención de humedad, bajar concentraciones de sales, aportar materia orgánica, controlar poblaciones de nemátodos, fijar nutrientes como nitrógeno y solubilizar nutrientes como el calcio y el fósforo. Estos microorganismos los hay de muchos tipos, ya sean bacilos, tricodermas, entre muchas otras opciones. Por último, debes prepararte con la implementación de esquemas de inducción de resistencia inmune de las plantas, y esto es vital para hacer que el comportamiento de las plantas respecto al ataque de patógenos como hongos y bacterias o por acción de insectos sea más eficiente y sean capaces de superar rápidamente estas condiciones sin la pérdida rápida de energía, que en sí es lo que hace que se disminuyan los niveles de producción. La inducción de esta resistencia se puede hacer de varias maneras. Una es desde el punto de vista hormonal y la otra desde el punto de vista con compuestos como fosfitos. Aunque las dos maneras son capaces de inducir a la resistencia de las plantas, las hormonas, al ser un compuesto que no interfiere en la estructura de las plantas como tal, es más conveniente según nuestro punto de vista. Entre las hormonas más comunes para esta función está el ácido salicílico. En este punto ya sabemos cómo sobrevivir al declive climático y a la ineficiencia de los fertilizantes en la producción masiva de frutos, implementando controles hormonales, reacondicionando las propiedades físico-químicas del suelo y manteniendo fuerte el sistema de resistencia de las plantas para elevar su resistencia a enfermedades y factores de estrés. Si ya sabes cómo evitar la crisis de los fertilizantes convencionales, está genial, pero si aún no lo sabes y si quieres contar con nuestra asesoría personalizada, en la descripción te dejamos nuestro contacto directo para trabajar con nosotros. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden dejar su comentario, dejar un me gusta a este video si les fue útil esta información. Somos Agricultura del Valle, soy Steven Guzmán, hasta pronto y buenos frutos para todos.